El tema que estamos tratando esta semana es el papel del no judío dentro del marco del judaísmo universal. Podríamos decir que cuando hablamos de la palabra judaísmo tenemos muchos pensamientos diferentes. Algunos piensan una cosa, otros piensan otra cosa. Cuando yo hablo de judaísmo me estoy refiriendo a la fe que profesan los judíos, y en un sentido, cuando hablamos de judaísmo universal, estamos haciendo una división entre dos formas de vivir y practicar el judaísmo: un judaísmo para los judíos y un judaísmo para los no judíos. La pregunta surge: ¿hay un judaísmo para los no judíos? Sí hay. Si queremos llamarlo judaísmo u otra cosa, yo lo llamo judaísmo por asuntos pedagógicos, digámoslo así. Muchas gracias. Qué servicio completo. Gracias. Quizás un pie de micrófono también hay. Bien, y un lapicero. Estamos viviendo en tiempos muy interesantes y muy difíciles. En el pueblo judío hay muchas profecías y muchas creencias que no están todas escritas en las Escrituras, pero están escritas en los libros de los rabinos. Una idea que se tiene es que en los últimos tiempos las personas no judías van a acercarse al judaísmo, van a acercarse hacia Israel, y esa es la señal de que el Mesías vendrá. Entonces, cuando ahora se está mirando hacia todo el mundo en este tiempo, se está viendo un fenómeno que quizás nunca se ha visto, por lo menos no con esta fuerza en la historia de la humanidad, que muchos gentiles, los que no son judíos, ellos ponen su cara hacia los judíos y quieren aprender de los judíos. Y eso es algo muy diferente. Anteriormente, entre las naciones ha habido mucho odio contra los judíos. Han habido tiempos y tiempos. Pero como ahora se está viendo millones y millones de no judíos que están diciendo: esto de los judíos, quizás hay algo que ellos nos pueden enseñar. Y quiero marcar ahora al principio que ser judío no significa tener un estatus superior como ser humano. Porque nosotros buscamos, y quizás especialmente en el mundo latino, si no tienes un título, si no eres nada, tienes que tener un título para ser alguien, tienes que tener un estatus en la vida, porque eso te da sentido de alguien, ¿no? Entonces, uno piensa que si me hago judío voy a ser superior, voy a ser más. Y eso no es así. Hay que pensarlo así, porque he visto esta actitud y quiero desde el principio advertir que hacerse judío no te hace mejor. Yo creo que la mayoría que se quiere, vamos a decirlo de otra forma. Las personas que quieren ser judías o judíos solamente por superar su estatus van a bajar de estatus. ¿Por qué? Porque el Eterno dice: a los que se ha dado mucho se le exigirá mucho. Entonces, el judío recibió una cantidad de mandamientos, y si el judío no cumple con eso, está en desobediencia y en rebeldía, y le vendrán consecuencias muy negativas por no obedecer los mandamientos que le tocan. El no judío no tiene tantos mandamientos como el judío. Por lo tanto, el no judío tiene que cumplir menos para estar bien delante del Señor. Si el judío no cumple con todo lo que él tiene que hacer, está
tiene problemas con el Eterno. Entonces, si tú entras en el plan de pensar de que ahora estamos de camino para ser judíos, tienes que saber que se te exigirá muchísimo más si no cumples. Por ejemplo, para un judío está prohibido viajar en Shabbat. Como hablamos ayer, camino de Shabbat, que son como 1000 metros fuera de una ciudad que uno no puede caminar más allá en Shabbat. Y mucho menos arrancar el carro en Shabbat. Eso está prohibidísimo para un judío. Si tú ves a un judío manejar en Shabbat, tienes que saber ese judío tiene problemas con su Padre Celestial. Pero un no judío puede viajar en Shabbat. No está pecando si él maneja en Shabbat. Pero un judío sí. ¿Por qué? Porque hay leyes que son para judíos y otras leyes para no judíos. Y la Torá enseña cuáles son las leyes que son para los judíos y cuáles son las leyes que son para los no judíos. Y ahí estamos estudiando. Y esa es la pregunta que tenemos esta semana. ¿Cómo nosotros, como no judíos, podemos cumplir con nuestra parte dentro del sistema que el Eterno nos ha entregado al pueblo de Israel para enseñar también a las naciones? Así que no busques ser judío. Busca ser lo que el Eterno te ha llamado a ser. Busca ser tú dentro del plan del Eterno para tu vida. Porque si buscas ser otra persona que el Eterno te ha creado para ser, vas a tener frustraciones y vas a tener muchas penas y tu vida no va a estar bien. Ni delante de Hashem, ni delante de ti mismo. Tu conciencia estará mal. Siempre te encontrarás que no cumplo lo que tengo que hacer, sino haz lo que Hashem pide de ti. Y no intentes ser algo que no eres. ¿Por qué entonces me haces la pregunta? Porque ahora yo te voy a poner las preguntas en tu boca para que no tengamos que tener tantas preguntas después. Tú me preguntas, pero como tú, hermano Ketriel, ¿por qué tú te hiciste judío? Bueno, en este caso, yo soy una excepción. Entonces yo no puedo decir, haz como yo. ¿Por qué? Porque con toda probabilidad no tengo pruebas así contundentes, pero todo indica que mis antepasados eran judíos. Lo más fuerte en esto no son las pruebas de la genealogía, sino un fuerte sentir dentro de mi alma que yo soy judío. Es una alma judía que despertó por ciertas cosas que pasaron, por lo que hablamos ayer, cuando estuvimos en Toledo y en España y estudiamos toda la historia de los judíos en España. Se me despertó por dentro una identidad con el pueblo judío muy, muy profunda. Y entonces, especialmente la primera vez que puse un equipaje sobre la cabeza, todo mi cuerpo sentía, pero este soy yo soy judío. Entonces, por supuesto, uno no tiene que dirigirse por las emociones, pero si las emociones están de acuerdo con una digámoslo, intuición espiritual o algún llamado o algo más profundo en tu espíritu que el Eterno pone, hay que ser sensible a las emociones. Pero las emociones hay que revisarlas siempre con filtros y con las Escrituras. Ahora, en mi caso, el Eterno me llamó de vuelta a la casa, a la fe, a la práctica de mis antepasados que habían dejado de practicar lo que el Eterno les había mandado. Con otras palabras, yo soy uno de las ovejas perdidas de la casa de Israel y he vuelto a casa. Era un camino muy largo de como 15 años, hemos estado caminando, hemos pisado muchas minas, conocemos el camino que no hay que caminar y poco a poco hemos aprendido qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Y la enseñanza que estoy dando ahora es un resultado de años de oración, de búsqueda, de estudios, de entender el papel del no judío en el mundo y el papel del judío dentro del mundo, en el mundo que el Eterno quiere tener. Una cosa es lo que hacen los hombres, otra cosa es lo que el Eterno quiere que el hombre haga. Y mi deseo y mi llamado es enseñar a las naciones, a los no judíos, qué es lo que el Eterno quiere que haga. Para que el no judío
pueda cumplir su papel en las naciones, juntamente con los judíos, en el mismo camino, en la misma adoración al único Dios de Israel que existe, bendito sea su nombre. Ahora, desde que la Torá fue dada en Sinai al pueblo de Israel, han existido dos grupos de personas en el mundo. Podríamos poner aquí una línea divisoria. Dos grupos en el mundo. Antes de la entrega de la Torá en Sinai, ¿saben lo que es Sinai? El monte que el pueblo de Israel estuvo debajo del monte después de salir de Egipto. Antes de Sinaí había un tipo de personas en el mundo. Después de Sinaí hay dos tipos de personas en el mundo. Cada uno con diferentes responsabilidades delante del Eterno, el Creador de todas las cosas. En Sinaí el pueblo de Israel recibió el llamado de cumplir todas las leyes de la Torá escrita y la Torá oral, y esto le convirtió en un pueblo diferente. Si tú lees en las Escrituras te das cuenta, el Eterno habló a Israel: vosotros me seréis un especial tesoro delante de todas las naciones de la tierra. ¿Para qué el Eterno hizo eso con el pueblo judío, con el pueblo de Israel? Ahora, cuando hablamos del pueblo judío, tenemos que entender que hay un desarrollo de la terminología. Aquí escrito Hebreos. Los hebreos, así fueron llamados los que eran descendientes de Abraham. Abraham fue llamado el primer hebreo. ¿Por qué? Porque él pasó sobre el río y entonces, en un sentido, él se separó de las naciones porque empezó a caminar con el Eterno y creer que hay un solo Dios. Los demás caminaban con sus dioses y Abraham caminaba con el único Dios que existe. En ese sentido hubo una división entre Abraham y el resto de las naciones. Entonces, a partir de Abraham ya se habla de hebreos. Sin embargo, Abraham cumplía con las leyes que son para todas las personas del mundo. Abraham no tenía la Torá de los 613 mandamientos. Él no sabía nada de Shemitah, de Nidá, quizás de Nidá algo, y ahora perdona que use palabras hebreas, pero lo hago con propósito. Aunque no me entiendas todo, no te preocupes. Abraham no sabía lo que era Shatnez. Eran términos que venían en Sinai, cuando el pueblo recibió la Torá escrita. Abraham y su pueblo fueron llamados hebreos. Después, cuando bajaron a Egipto, fueron llamados hijos de Israel y podríamos ponerlo israelitas. ¿Se ve bien? Quizás con uno negro se ve mejor. No hay, pues, azul. Y después, eso está mejor. Los israelitas, como aquí hubo una división en la casa del norte y la casa del sur, conocéis la historia, esto se ha enseñado aquí, ¿verdad? Las 10 tribus del norte, las 2 tribus del sur, las 10 tribus del norte fueron destruidas y esparcidas por el mundo, se quedaron las 2 tribus del sur con algunas representaciones también de las tribus del norte y la tribu de Judá fue la más importante de la casa del sur. Por lo tanto, a partir del tiempo del destierro a Babilonia, más o menos, entonces fueron llamados judíos. Sin embargo, técnicamente o religiosamente o halágicamente, o lo que quieras llamar, ser judío no es en primer lugar, escucha bien esto,
Ser judío no es, en primer lugar, pertenecer a una étnica, o un pueblo étnico, una etnia, como decir el pueblo gringo, los indios, o es que aquí podemos hablar de guatemaltecos, pero ahí estamos ya entrando en nacionalidades. ¿Sí? Pero podemos decir los mayas, no sé, pero pueblos que tienen no cultura, sino genes, por familia, son descendientes de los mismos antepasados, digamos. Etnias, razas humanas. Ser judío no es ser de una raza. Ser judío es pertenecer a un pueblo que tiene un pacto con el Eterno. Y eso que quede bien claro. Porque la pregunta eterna que se tiene en el mundo durante años y años y años es ¿quién es judío? Porque el Estado de Israel tiene que hacerse esa pregunta. Cuando el Estado de Israel se fundó, el propósito del Estado de Israel es ser un Estado judío. Un Estado para el pueblo judío. Entonces, si el Estado de Israel fue fundado para que sea un hogar nacional para los judíos, hay que preguntarse quién es judío. Y eso no es fácil, definir quién es judío. Porque por un lado el judío viene de una familia que es una raza, sí, de Abraham, sus descendientes, y los que se juntaron con ellos se casaron entre ellos, pero hay una rama principal de los descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob. Claro que es un pueblo étnico y físico, cierto, pero eso no es lo que define, en primer lugar, lo que es ser judío. ¿Qué es entonces? Es que ese pueblo tiene un pacto con el Eterno. El pacto es lo que hace la diferencia entre quién es y quién no es. Sin embargo, el Estado de Israel tiene un problema. Por supuesto, todos los varones que fueron circuncidados a los 8 días dentro de un marco de una fe y una práctica y bajo las autoridades competentes de Israel, fueron circuncidados e introducidos dentro del pacto como varones a los 8 días, y las mujeres que nacieron por una familia, por una madre y un padre que están dentro del pacto, automáticamente esa niña entra dentro del pacto de Israel, del pacto judío, del pacto con Hashem, con el pueblo de Israel. Es el pacto de la circuncisión, también para mujeres. Aunque ellas no se circunciden en la carne, están dentro del pacto de la circuncisión, por nacer dentro de esa familia. El pueblo, el Estado de Israel ha dicho, bueno, cuando se fundó el Estado, tenían que definir quién es judío. Porque si dicen, todo el que es judío puede venir a vivir a Israel, tiene que decir quién es judío. Claro, está fácil si ya fueron circuncidados a los 8 días, pertenecen a una comunidad judía, ya tienen sus prácticas religiosas judías. Es fácil definir, ellos son judíos, que vengan a Israel a vivir. No, para ellos no era difícil. Pero luego están los matrimonios mixtos. Un judío se casa con una judía por ahí, fuera de Israel, y la pregunta es, ¿los hijos son judíos o no son judíos? Hijo de padre judío y madre no judía, si ella no hizo la conversión, ¿ese hijo puede hacer aliyá y vivir en Israel? ¿Sabe lo que el Estado dice? Según la halajá de los rabinos, según las leyes judías de miles de años,
Una persona que nace de una madre judía es judío por nacimiento. Si el padre es judío y la madre es una no judía, el hijo no es judío. Eso enseña la ley judía. Antes de existir el Estado de Israel, eso ya existía. Eso lo ves también en el libro de Esdras, cuando había matrimonios mixtos. Los que vinieron de Babilonia a Israel, algunos hombres se casaron con mujeres, algunos hombres judíos se casaron con mujeres no judías. Y sus hijos hablaban medio hebreo, medio otra lengua. Y Esdras se llenó de celo. ¿Por qué es el pueblo? En 2 o 3 generaciones no tendremos pueblo. Hay que hacer algo. Entonces dijo a los hombres, tenéis que separaros de vuestras mujeres no judías y que lleven los hijos consigo. Porque el pueblo santo está en un peligro tremendo. Antes nos enviaron a Babilonia al exilio y corríamos el peligro de asimilarnos con las naciones, pero ahora que estamos volviendo a la tierra, os estáis casando con mujeres no judías, prohibidísimo, porque nuestros hijos van a perder la fe, van a mezclarse con las ideas de las naciones, entonces tenéis que hacer divorcios aquí. No está permitido a un hombre judío casarse con una no judía, prohibido. Y en ese sentido, ahí ves en el libro de Esdras y Nehemías cómo hicieron un pacto delante de Hashem de no casarse con judías, con no judías, y los que lo habían hecho tenían que divorciarse de ellas y las mujeres se llevaban los hijos. Entonces, esos hijos no eran judíos. Porque si hubieran sido judíos, se hubieran quedado con los varones. Y tenía que ser parte del pueblo. Ahora no eran parte del pueblo. Ahora, el Estado de Israel permite a los hijos de los varones judíos, aunque la madre no sea judía, puede hacer aliá por ser hijo de padre judío, pero no lo reconoce como judío. Entonces en Israel tenemos personas que son judíos, parte del pacto de la circuncisión, y tenemos otras personas que son descendientes de judíos, pero no son parte del pacto de la circuncisión, porque son de madre no judía, viven en Israel, son ciudadanos en el Estado de Israel, son israelíes, pero no son judíos. Esos ejemplos, por ejemplo, se cuenta que entre el 1.000.000 de rusos que hay en Israel, hay 1.000.000 de rusos, inmigrantes rusos, que vinieron durante los últimos 30 años más o menos, de Rusia para Israel. Se cuenta, si yo no tengo la cifra exacta, pero se cuenta más o menos que el 30% de ellos son judíos. Con otras palabras, hay 700.000 rusos en Israel, son israelíes, tienen la nacionalidad de Israel, pero no son judíos, no están dentro del pacto de la circuncisión. Y para complicarse la cosa, el Eterno ha hecho esta cosa, porque Él es el dueño de todo, Él es el que maneja la historia como Él quiere, nada le viene de sorpresa, Él ha hecho todo desde el principio y ha planificado cómo va a ser todo. Entonces, para complicarse la cosa, el Eterno ha permitido que los árabes que vivían dentro del territorio de Israel cuando Israel se fundó como Estado, se quedaran ahí. El Estado dijo, mira, los árabes que viven aquí, los beduinos que llevan aquí muchos años, algunos son nuevos, otros tienen una generación, otros varias generaciones que han vivido en la tierra, otros venían y se movían de diferentes países. Los que quieren quedarse, los que estuvieron aquí cuando fundamos el Estado, que se queden. No me acuerdo de la cifra, a ver si, creo que había como 60.000. No me acuerdo bien. Yo seguro que me equivoco, búscalo en Wikipedia, verás. ¿Cuántos beduinos árabes hubo en el territorio de Israel cuando se fundó el Estado? Pero digamos que 100.000, más o menos.
entre 100.000 y 200.000, para decir una cifra así más. Hoy en día son 1 millón, se han multiplicado. Tienen un partido en el Knesset, en el gobierno de Israel. Hay un partido árabe. Porque Israel es un gobierno democrático. Entonces, 1 millón de no 1 millón de votantes, pero 1 millón de habitantes de Israel son árabes. Yo no sé cuántos votan entre ellos. Tienen el derecho de votar porque tienen que tener 20 años para votar. No, 18 años. Por otro lado, tienes un grupo de personas en Israel, en el Estado de Israel, que no quieren saber nada del judaísmo. Por lo menos así dicen. Pero si aprietas un poquito los tornillos, ellos practican muchas cosas por tradición. Pero no quizás porque quieren servir al Eterno, pero quieren tener su Shabbat, quieren tener encender las velas, quieren hacer, las fiestas. Pero ellos no quieren saber nada del judaísmo, dicen. Son seculares. Ellos quieren ir a las playas, desnudarse, vivir de forma liberal. Muchos de ellos salen de Israel, se casan con no judíos y tienen hijos. Entonces, nacieron como judíos. Según la halajá, ellos son judíos. Según la ley judía, ellos son judíos. Ahora se casan con no judíos. Y en Israel no pueden casarse civilmente. No existe el matrimonio civil en Israel. Tiene que ser avalados por los rabinos. Y los rabinos dicen, tú no puedes casarte si eres judío o eres judía. Prohibido casarte con un no judío. Prohibido. No está permitido. Y es una ley antigua, como vimos ahí en tiempo de Esdras. Pero la gente no quiere. La gente pasa de los rabinos. Muchos en Israel. El Estado de Israel es un Estado laico, no es un Estado religioso. A pesar de eso, los rabinos tienen poder en ciertas áreas de la legislación. Y en la legislación del matrimonio, los rabinos tienen la autoridad. Y dicen, no permitimos que se casen judíos con no judíos. No reconocemos esos matrimonios. Y no podemos permitir que se casen civilmente. Tiene que ser según las normas de nuestro pueblo. Pero los que no quieren, ellos se van a Chipre. Y ahí las agencias de viajes, ellos venden viajes baratos. 2 semanas a Chipre, incluido boda y luna de miel, y vuelves a Israel y ya tienes tu mujer contigo. ¿Y sabe qué va a hacer el Estado? Bueno, el Estado tiene una ley que dice, si un judío se casa fuera de Israel, aunque sea con una no judía, nosotros reconocemos ese matrimonio en Israel. Entonces salen a Chipre, se casan en Chipre, vuelven a Israel y dicen, aquí yo tengo un matrimonio con una mujer no judía, vamos a vivir y ella es recibida en Israel y recibe la ciudadanía de Israel como no judía, pero según la ley judía no es judía. Él quizás es judío, o si al revés también, una no judía sale de Israel que se casa con un no judío. Y vuelven y el Estado les acepta el matrimonio. Pueden vivir juntos, tener su casa y tal y cual sin vivir en fornicación. Pero ¿qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con los hijos? Estos judíos, y mayormente, según entiendo, mayormente son varones judíos que salen y se casan con mujeres no judías. ¿Qué pasa con esos hijos? Ellos no son judíos. Según la halajá, hijo de judío o hija de judío, de padre judío, pero de madre no judía, no se considera judío. Entonces en Israel tenemos, yo creo que eran como 300.000, Hannah, ¿te acuerdas? No, 700.000 niños que ya se están haciendo grandes, hijos de padres judíos
y madres no judías. Y el Estado los da el derecho de ser israelíes, son ciudadanos de Israel, pero no son judíos según la ley judía. Y entonces ellos no se pueden casar con judíos, según los rabinos, según la ley judía. Y el Estado de Israel no tiene derecho de casar de forma civil a las personas. Entonces tendrán que salir de Israel para casarse. Algunos me preguntaron, ¿cómo es en Israel? Te digo, Israel es el país más complicado del mundo. Como dicen en España, pues si éramos pocos, ahora parió la abuela. Por si no tuviéramos suficiente problema con los árabes, ahora mira cómo tenemos dentro de casa, ¿qué vamos a hacer resolver todo esto? Tenemos casi 1 millón de hijos que no son judíos y son de padre judío y madre no judía. ¿Y qué vamos a hacer? Así se preguntan ahora los rabinos. El pueblo del pacto está en una crisis. Luego hay un grupo de judíos que son muy fieles a la Torá, a las tradiciones. Los ortodoxos, los haredim, los hasidim, que van creciendo porque tienen muchos hijos. Muchos de ellos tienen 10, 15, 20 hijos. Y es la población de Israel que más crece, más que la población árabe, porque los árabes se casan con varias mujeres. Los varones árabes tienen varias mujeres. Y claro, una familia de un árabe, ahí pueden haber 10 hijos con una mujer y 15 hijos con la otra y 8 con la tercera. Pero aún así, los ortodoxos en Israel son los que más crecen, más que los árabes. Baruch Hashem, por eso. Y si no me equivoco, como el 30% de la población de Israel es ortodoxa. Es religiosa, guarda el pacto dado a los padres, siguen con las tradiciones, siguen con la fidelidad a la Torá. Y los seculares no quieren tener muchos hijos. Los judíos que no son religiosos tienen un hijo, máximo 2. ¿Qué pasa dentro de 3 generaciones? Tú ya un poco de matemática ya sabrás. Dentro de unas generaciones va a haber una población religiosa más grande, porque son los que más hijos tienen. Y van a ser la mayoría del pueblo de Israel. Los religiosos de Israel, dentro de unos años, creo que están diciendo de 2040, 2030 o 2040, será, si sigue la cosa como ahora, como se está desarrollando la situación ahora, serán la mayoría del pueblo de Israel, los religiosos. Hasta ahora no han sido la mayoría, los religiosos, sino los laicos, los seculares, y como he contado la historia, ustedes se pueden hacer la imagen de qué tanta diversidad de personas hay dentro del Estado de Israel. Y yo digo, solamente el Mesías puede arreglar esta situación. Primero tiene que venir el profeta Elías, para preparar al pueblo para la venida del Mesías, y cuando venga el Mesías, él arreglará todo, porque estamos en un lío que no sabemos cómo salir de aquí. Así no se usa la palabra lío aquí, en España se usa. Un problemón, lío. Pero Hashem sabe hacer las cosas y Él ha permitido esta situación. Bien, volviendo al tema. Cuando hablamos de judíos, no nos estamos refiriendo a la raza judía. Estamos refiriéndonos a un pueblo que tiene pacto con Hashem, que están dentro del pacto de la circuncisión. Si una persona es descendiente de judíos, por ejemplo, tu padre es judío, tu madre no es judía, tú no eres judío.
Si tu abuelo fue judío y tu padre no era judío, tú tampoco eres judío. Eres descendiente de judíos, pero no eres judío halágicamente hablando. ¿Por qué digo esto? Porque es importante saber si tienes la obligación de circuncidar a tus hijos a los 8 días o no. Estas preguntas me vienen. Tengo 3.000 alumnos en todo el mundo, en Torah Mesiánica, y me escriben y preguntan. Y dice, ahora que hemos entrado en la fe hebrea, estamos volviendo a las raíces hebreas, y ahora se nos ha nacido un hijo varón, y necesitamos circuncidarle, ¿qué vamos a hacer? Y digo, no, ¿para qué? ¿Son judíos ustedes? No. ¿Pero para qué quieren circuncidar a su hijo entonces? No. Sí, pero eso está escrito en la Torá. Sí, pero eso es una norma para los judíos, no para los no judíos. Si tú circuncidas a tu hijo a los 8 días, le estás poniendo dentro de un pacto que tiene que cumplir 613 mandamientos, y si tú no los cumples, ¿cómo le vas a enseñar? Él no tiene ninguna obligación de circuncidarse, y tú como no judío no debes circuncidar a tus hijos. Pero quiero hacerlo porque quiero identificarme con los judíos y pues es una cosa también buena de manera médica, o sea, ¿cómo se llama la palabra? De salud. Sí, lo puedes hacer con ese motivo, pero no con el motivo de introducirle en el pacto de Abraham Avinu, pacto de la circuncisión, porque no lo puede hacer. No, es que no funciona así. Es como decir, bueno, ahora el hermano Héctor, yo no sé, seguro que no tienes derecho de casar a nadie, ¿verdad? No, bien, para que por si acaso. Vienen 2 personas aquí y dice, hermano Héctor, nosotros queremos casarnos, ¿nos puedes casar? Y dice el hermano Héctor, sí, claro, yo os voy a casar. Entran delante de él y va, ahora os declaro marido y mujer. ¿Ese matrimonio es válido o no? Si el hermano Héctor ha declarado a esos 2, marido y mujer, pueden firmar un papel, lo que quieras. ¿Son matrimonio o no son matrimonio? Despierten, por favor. No son matrimonio. ¿Por qué? Porque él no tiene autorización para casar. Y tú vienes delante de una persona que no es rabino, aunque se llame rabino, y tú haces una conversión con él. ¿Esa conversión al judaísmo es válida o no? No es válida. Lo mismo. Si la persona no tiene autorización de una autoridad competente para hacer un acto de forma legal, ese acto no es válido. Por lo tanto, el que va a un médico y se circuncida así porque quiere, muy bonito. Te va a hacer bien a ti físicamente, porque es mejor estar circundado. Lo digo así porque no es una circuncisión por el pacto. Es mejor estar circundado físicamente porque evitas muchos problemas de microbios. Tu esposa va a sufrir menos por causas higiénicas. Eso es bueno. Pero eso no te hace judío. Yo conozco mucha gente que ha ido al médico y me he circuncidado, ya soy judío. No eres judío, amigo mío. Sí, pero que me quitaron el prepucio, ahora tengo la circuncisión. No, señor. Es muy bueno. Muy bueno para tu esposa y también bien para ti, pero no eres judío por eso. Por eso se llama en hebreo Brit Milá. Pacto de circuncisión. ¿Qué es lo que hace que una persona entra en el pacto de la circuncisión? No es el corte, no es el derramamiento de sangre, sino el derrame de sangre ante unos testigos del pueblo de Israel que son representantes y autorizados para efectuar ese hecho y certificar que a partir de ese momento del derramamiento de esa sangre, esa persona entró en el pacto de Abraham Avinu.
ahí la persona es judía. Si hablamos de varones. Si hablamos de mujeres, es cuando nacen de una mujer judía. O que hagan una conversión legal ante autoridades competentes, autorizadas por el pueblo, por las autoridades del pueblo judío, para efectuar ese tipo de conversiones. Bien, hemos establecido quién es judío y quién no es, más o menos. Entonces, el pueblo judío son los que tradicionalmente siguen fieles al pacto. Y se juntan con ellos otros de fuera que hacen la conversión. En Hechos de los Apóstoles usan el término prosélito. Es una palabra griega, no me equivoco. Soy muy mal en griego, lo siento mucho. En Israel se llama ger, es un converso, pero legalmente tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier judío de nacimiento. La misma ley para el converso que para el nativo, dice la Torá. ¿Qué quiere decir eso? Que uno que viene de fuera, que hace la conversión ante una autoridad competente para ser converso, para ser ger, para ser prosélito, para ser judío legalmente, a partir de entrar en ese pacto de la circuncisión, él puede casarse con cualquier judía. O si es una mujer, puede casarse con cualquier judío. Pero no tiene el derecho de casarse con una no judía. Y una judía que hace la conversión una no judía que hace la conversión para ser judía, conforme a las reglas, no se puede casar con un no judío. Tiene que casarse con un judío. Según la ley de Israel, según la ley judía de miles de años, la halajá. Bien. A partir de Sinai se dice en hebreo, Sinaí en español, así que no digas que estoy diciendo mal, si digo Sinai, porque así se dice en hebreo. Hay dos pueblos, judíos y no judíos en el mundo. O eres o no eres, no hay nada en medio. Los judíos tienen sus reglas que tienen que cumplir y los no judíos tienen sus reglas que tienen que cumplir. Algunas son iguales, pero los judíos, y ahí hablamos ahora de judíos como el pueblo del pacto, que antiguamente se llamaban israelitas, los judíos, técnicamente hablando, los que son parte del pacto de la circuncisión, ellos tienen normas que les hacen diferentes a las demás naciones. El Eterno entregó en Sinaí a su pueblo, Israel, que se llamaba Israel en ese tiempo, que podemos llamarlo también pueblo judío, de la misma semántica podemos usar ahí. El pueblo hebreo, el pueblo israelita, el pueblo judío. En Sinaí recibieron leyes que les hacían y les hacen todavía hoy diferentes a las demás naciones, y el Eterno quiere que sean diferentes. Ahora, imagínate que esas leyes fueran para todas las naciones, entonces no habría un pueblo diferente. Todos serían iguales. Y el Eterno creó precisamente la nación de Israel con el fin de que fueran sacerdotes para las demás naciones, que fueran diferentes, separados de las naciones. Y la Torá es la que separa al pueblo judío de las demás naciones. Una de las leyes de la Torá es la que acabamos de hablar, que es prohibido para un judío casarse con no judíos, porque están mezclándose. Tiene que haber un pueblo diferente, un pueblo separado, un pueblo santo,
porque santo significa separado, que cumpla un papel específico en la historia de la humanidad según los propósitos del Eterno. Y las demás naciones tienen que entender que tienen su papel y no tienen que convertirse en judíos para agradar al Eterno, sino vivir en lo que el Eterno quiere para ellos. En la Torá hay 613 mandamientos para los judíos. Esto estudiaron ustedes, ¿verdad? ¿Cuántos mandamientos de ellos son positivos? Aquí son ustedes todos conocedores. 248 positivos. ¿Y cuántos negativos? 365 mandamientos negativos de los 613. Estos son los mandamientos que fueron dados al pueblo judío en Sinaí. Las naciones no tienen la obligación de cumplir 613 mandamientos. Si tuvieran la obligación de cumplir los mismos mandamientos que los judíos, también serían judíos. No habría diferencias. Y el Eterno quiere que haya diferencias entre judíos y no judíos, entre hombres y mujeres. En este mundo hay una base importante que es la letra Bet. Bet. Este no. Este tampoco. Voy a escribir con los tres para que se vea bien. Bet. La letra Bet. ¿Cuál es la letra Bet? ¿Qué número tiene la letra Bet en el alfabeto hebreo? 2. La letra Bet es la primera letra de la Torá. ¿Cuál es la primera palabra de la Torá en hebreo? Bereshit. Bereshit. La letra Bet es la primera letra de la Torá. Y la letra Bet significa 2. Y dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Con otras palabras, con la letra Bet, el Eterno creó el mundo. ¿Por qué no usó la letra Aleph? Hubiera podido escribir la Torá. Elohim bara barishonah et hashamayim ve'et haaretz. Dios creó en el principio los cielos y la tierra. Hubiera podido escribir. Empezando con Elohim, que empieza con la Aleph. Dios, Elohim, Aleph. Número 1. ¿Por qué no creó el mundo con la letra Aleph? Hubiera sido más fácil. Ahora creó el mundo con la letra Bet, con 2, siempre 2. Cielo, tierra, mar, tierra, día, noche, oscuridad, luz, hombre, mujer, Israel, naciones. Todo rige, la letra Bet rige sobre todo el sistema de la creación actual. Aquí abajo, en este mundo, es la Bet la que tiene la autoridad. Fue creada esta tierra y este mundo por la letra 2, la letra Bet. Esta es la razón por la que el Eterno quiere que haya diferencia entre hombres y mujeres, entre Israel y las naciones. Eso no quiere decir que uno sea mejor que el otro. ¿Verdad que sí, hermanas? ¿Los hombres no son mejores? ¿Verdad que sí, hermanos, que las mujeres no son mejores? Excepto en algunas cosas, que son muchas. Lo que hay que decir es que cada uno tiene su rol, su papel, su llamado en esta creación.
Y el Eterno creó al judío para ser de una forma y creó al no judío para ser de otra forma. Y los dos no deben mezclarse, pero los dos deben intercambiar y relacionarse según los propósitos del Eterno para cada uno. Por eso, Él juntó el matrimonio con hombre y mujer para que juntos nacieran hijos y que cumplieran los propósitos divinos. Bet se convierte en Aleph. Los dos serán una sola carne. Y el propósito con este mundo es que todo se convierta finalmente en Aleph, pero eso es cuando venga el siglo venidero. Pero, bueno, hay muchas cosas profundas. ¿Que se puede borrar esto? Parece aquí un jardín. De los jardineros aquí, que son muy buenos. Muchos colores. Bien. Israel recibió 613 mandamientos. Las naciones no recibieron mandamientos en Sinaí, pero sí tenían mandamientos desde antes. Y se suelen resumir en 7. ¿Y ustedes estudiaron esto, las 7 leyes de Noaj? ¿Cuántos estudiaron las 7 leyes de Noaj? 7 personas. Bien, está bien. Entonces me tienen que decir cuáles son. ¿Cuáles son las 7 leyes que son para todas las naciones? Ay, muchas gracias. ¿Me haces un favor? Sí. ¿Alguien me puede traer agua en botella? ¿Cuáles son las 7 leyes que son para todas las personas de la tierra? No idolatría. No cometer idolatría. A ver, otro. No comer carne de animales ahogados. No comer carne de animales ahogados. Diría yo de otra forma. No comer Alimentos prohibidos. No comer miembros de un animal vivo. Partes de un animal vivo. Bien. Otro mandamiento de los 7, a ver. No asesinar. Otro. No oigo. No adulterar. Establecer cortes de justicia. No blasfemar. ¿Algo más? ¿Cuántos hemos dicho ahora? Vamos a repetir. No idolatrar, no blasfemar, no asesinar, no adulterar, no hurtar. Eso lo hemos hurtado. ¿No dijimos eso? No comer de animales vivos y establecer autoridades justas que vigilen sobre el pueblo para que no infringen estas leyes. Con otras palabras, desde el principio, el Eterno ha creado al ser humano para cumplir ciertas normas en esta creación. Adán recibió normas. Y dentro de nuestra conciencia están estas 7. Todo el mundo sabe que está mal matar a otra persona, ¿verdad? Que se sabe eso dice tus entrañas. Tus entrañas dice que no está bien quitar las cosas del vecino. Tu mal deseo quizás dice que está bien, pero dentro de tu corazón tú sabes que está mal robar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Amén. Las 7 leyes de Noaj, como se llaman así, son parte de la conciencia del ser humano. Me escriben de todo el mundo, me preguntan, ¿dónde están las 7 leyes de Noé? Muéstrame en la Biblia dónde están. Se puede mostrar en la Biblia, pero hay un pero aquí.
¿Qué fue dado primero, la Biblia o la conciencia? Ajá. ¿Cuánto tiempo vivía el hombre sin la Torá escrita? ¿Cuánto tiempo hubo desde Adán, Harishon, hasta Moshe Rabenu cuando pasaron los hijos de Israel al Sinaí? ¿Cuánto tiempo? Vamos a decirlo fácil, 2000 años. ¿Cuántos mil años hay ahora desde Adán? ¿Cuántos miles de años hemos vivido desde Adán? Desde Adán. Estamos casi en el año 6000, desde Adán. La humanidad, y olvídate de los que dicen que el hombre tiene 1 millón de años y cosas tontas. Eso dicen porque no creen en Dios. Ahora, si nosotros hemos vivido 6000 años en este mundo, y la Torá fue dada después de 2000 años, hemos vivido 4000 años con la Torá, y 2000 años sin Torá. Durante esos 2000 años sin Torá, ¿hubo conciencia? Claro que sí. Entonces, ¿por qué necesitas la Torá escrita para mostrar las 7 leyes de Noé? Es algo natural. Es algo de la Torá oral, desde Adán para adelante. Noé conocía bien estas cosas. Y sabes una cosa, cuando el Eterno juzga a un pueblo por un pecado, es porque hay una culpa y el pueblo sabe que hay una culpa. El Eterno no puede exigir donde no enseñó. Y el castigo muestra el nivel de la culpa que hay. Si cae fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, es porque el pueblo tiene una culpa. Conforme a la culpa del pueblo viene el castigo. Por lo tanto, cuando tú ves en la Torá un castigo fuerte sobre un pueblo, una persona, entonces tienes que saber la culpa era muy grande. Porque el Eterno es justo en sus juicios, no puede juzgar más allá de lo que es la culpa. Ahora, también es misericordioso, y cuando haya arrepentimiento, cuando hay una persona que pide perdón y recibe el perdón y la misericordia del Eterno, no será juzgada según sus obras. Algo será juzgada, pero no totalmente. El Eterno reduce el castigo. Y si una persona cree en Yeshua, que Él llevó mi castigo, sufrió por mi pecado, yo me arrepiento de mi pecado, el Eterno carga en Él mi pecado y Él sufre por mi causa, sufre mi castigo de muerte. Él es separado de Hashem, el Eterno le rechaza de su presencia, le hace pasar toda su ira sobre Yeshua para no tener que pasar esa ira sobre mí. Yeshua llevó mi culpa. Entonces, por mis pecados, Él tenía que sufrir, y cuando yo creo en eso y recibo eso, el Eterno me perdona mis pecados. Y no tendré que sufrir las consecuencias de mi pecado en el mundo venidero, pero sí tendré que sufrir parte de las consecuencias de mi pecado en este mundo, aunque tenga el perdón de mis pecados. Mira lo que pasó con el rey David. Miró desde su tejado una mujer. Se estaba bañando. Y su esposo estaba en el ejército haciendo guerra.
Y el rey David no estaba con el ejército haciendo guerra, estaba en casa, de vacaciones. Y entonces la mujer, lista, pero su marido no estaba. Y el rey se aprovecha. Su Yetzer Hará le dominó. Se acuesta con ella. Y luego la mujer dice, estoy embarazada. El rey quiere arreglar el asunto. Trae al marido de la guerra para que se acueste en su casa, pero el marido no quiere acostarse en su casa, se acuesta en la puerta. Entonces el rey dice, ¿qué hago? Hay un problema aquí. Entonces el rey escribe una carta al general del ejército y dice, mira, cuando pasa este hombre cerca de la ciudad, retiraros de él para que se muera, para que los flecheros de la muralla le tiren flechas. Y así pasó, murió el hombre. Y David se casa con esta mujer. Y dice, lo que David ha hecho no era agradable a los ojos del Eterno. Y David tiene problemas con su alabanza. Y él escribe un salmo explicando toda esta situación. Cuando tenía ese pecado, su alabanza no era como antes, no era el mismo tono, no tenía Ruach HaKodesh, no tenía espíritu. Era seco. Se acercaba al Eterno, pero era como una muralla entre él y Dios. Se secaba por dentro, por el pecado que había hecho. Y viene un profeta y le reprende y le dice, tú has hecho esto. Y él dice, yo me arrepiento, he pecado. Y el profeta dice, el Señor ha perdonado tu pecado. Pero, como tú hiciste esto, has hecho mal, y por eso el niño que ha nacido tendrá que morir. El niño, ¿qué culpa tenía? El pecado era de David, su padre físico. Y esta mujer, que pobrecita, el rey le llama, ¿qué va a hacer? Obedecer. Tenía que haber sido desobediente. Ahora, el rey David hizo pecado y por causa de su pecado el niño tenía que sufrir una consecuencia de muerte. Entonces, si yo hago cosas malas, yo puedo causar que otras personas sufran por causa de mis pecados. No solamente yo soy responsable y tengo que sufrir las consecuencias, sino otras personas. Y especialmente los descendientes míos tendrán que sufrir por causa de mis pecados. David, el rey, recibió el perdón de su pecado, pero las consecuencias en este mundo fueron muy difíciles para él. Primero, el hijo murió. Segundo, uno de sus hijos se levantó contra él, hizo un golpe de estado. Tomó el reino, se sentó en el trono, se acostó con las mujeres de su padre, del rey David, sus concubinas, en público delante de todo el pueblo de Israel. Las concubinas del rey David fueron manchadas por el hijo del rey David. Un pecado terrible en la tierra de Israel, por causa de lo que había hecho el rey David con esa mujer cuando miraba desde el tejado de su casa y dio rienda suelta a su Yetzer Hará, a su mala inclinación al pecado. Hay consecuencias por nuestros pecados. Existió el perdón y dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y el nombre David significa amado. Hashem amaba a David, David amaba al Eterno, pero por causa del pecado de David hubo consecuencias desastrosas en el pueblo. Mucha gente murió en una guerra por causa de lo que David había hecho cuando se levantó su hijo contra él.
como consecuencia de ese pecado de su padre. Y el profeta dice, el Señor ha perdonado tu pecado. Entonces, ¿hay perdón o no hay perdón? Sí hay perdón, pero hubo consecuencias en esta vida por los pecados del rey. En el mundo venidero, David no tendrá que sufrir nada por lo que hizo, porque ya lo sufrió en este mundo. Por eso fue también misericordioso. Primero, hay dos cosas ahí. El Eterno era bueno con David. Primero, que pudo sufrir la consecuencia de su pecado en esta tierra, en esta vida, para no tener que sufrirla en el mundo venidero. Esa es la primera cosa. Segundo, enseñó no solamente al rey David, sino al mundo entero, a nosotros aquí hoy, que hay consecuencias fuertes y negativas por el pecado que nosotros cometemos. Y eso nos hace frenar. La próxima vez cuando yo miro a una mujer, no, porque el rey David, acuérdate, nos ayuda a nosotros. Por eso, hermanitas, cuidado con vuestros vestidos. Cubrirse bien, aquí arriba y abajo, para no causar miradas pecaminosas de los varones. Los varones son muy débiles. O quizás podríamos decir, son muy fuertes en su pasión. Y tienen que aprender a dominar esa pasión. El que no domina su pasión no es apto para el reino de Dios. A ver si volvemos al tema. Las 7 leyes de Noaj no fueron dadas directamente a Noé, pero fueron confirmadas y una ley fue, digamos, ajustada, ampliada, porque antes de Noé no se podía comer animales. Y a partir de Noé los hombres podían comer animales. Es decir, durante 1500 años de la historia humana, el ser humano era vegetariano. A partir del diluvio, Hashem permite a los hombres comer animales, pero no puede comer de animales que tienen la sangre, es decir, que todavía están vivos. Y eso no podía decir a Adán y Eva porque no podían comer animales. Ellos podían comer vegetales, árboles, frutos, todo lo que crecía de la tierra podían comer. A partir de Noé, el hombre puede comer animales. Y dice a Noé y sus hijos, todo lo que se mueve será de alimento. Es decir, los hijos de Noé, los descendientes de Noé, tienen el permiso de comer cualquier animal que existe. Pero el pueblo judío no puede comer cualquier animal. Por eso la Torah dice al judío, para vosotros estas son las normas. Estos animales son impuros para vosotros. El cerdo para vosotros es impuro, pero no para las demás naciones. No es un pecado para un no judío comer cerdo. Tú puedes comer gambas, mariscos, cerdo, camello, serpiente, arañas. Tú puedes comer todo eso. No pecas contra el Eterno. Pero el judío que coma eso está pecando contra el Eterno. Yo te he dicho que no es pecado para un no judío comer estos animales. Ahora. El Eterno entregó al pueblo de Israel una dieta que hizo que ese pueblo se santificara, se acercara más a Él y pudiera estar en su presencia sin sufrir consecuencias negativas.
El no judío que quiere estar cerca de Hashem también debe cuidar cierta dieta y no comer animales que la Torá describe como impuros. Pero eso lo hace por propia voluntad, no porque sea pecado comer esos animales. Si tú eliges no comerlo, eliges no comer cerdo, ¿por qué? Porque quieres estar más cerca del Eterno. Y el Eterno te va a honrar por esa decisión y venir con más santidad a tu casa. Pero es porque tú lo has elegido, no porque estés obligado a hacerlo. ¿Ves la diferencia? El judío está obligado a no comer cerdo. Tú puedes optar por no comer cerdo porque quieres agradar al Eterno más. Quieres estar más cerca de él. Quieres vivir en un nivel de santidad superior. ¿Bien? ¿Entendido? ¡Qué bien! La Torá fue puesta como el fundamento para la sociedad israelita, como los 7 mandamientos constituían el fundamento para la subsistencia de la sociedad de los demás pueblos. Consecuentemente, el camino para una sociedad piadosa en Israel es la Torá y en las demás naciones los principios del pacto noágico. Sin embargo, el camino a la salvación eterna de la muerte, por medio de la resurrección y el acceso al siglo venidero, es el mismo para los judíos y para los no judíos. El mismo camino a la salvación para los dos grupos de personas. Ese camino pasa por el arrepentimiento del pecado y confianza en la gracia de Dios para el perdón de los pecados mediante los medios de expiación que Él ha instituido. El mayor de ellos es la muerte de Yeshua. Por medio de los 613 mandamientos de la Torá, el pueblo judío ha aprendido a servir a Dios en todas las áreas de su vida. La Torá cubre todas las áreas de la vida del ser humano. Mediante su servicio divino, benefician a los demás pueblos porque han sido puestos como sacerdotes para las naciones. Ahora, los no judíos tienen el privilegio de poder servir al Dios de Israel con todo su corazón y por medio de conocer la manera como el judío sirve a su Dios, que también es el Dios de todos los hombres, mediante la Torá, ellos también pueden obtener ayuda para alcanzar un nivel más alto de servicio divino en todas las áreas de sus vidas, día y noche, sin cesar. Es decir, el no judío puede observar cómo el judío sirve a su Dios y aprender del judío lo que le agrada al Señor. Porque Hashem le dijo al judío, mira, tú eres mi pueblo, mi siervo, y tú eres mi sacerdote. Yo quiero que me sirvas de esta manera, de esta manera, de esta manera. Haz esto, esto y esto, y es agradable para mí. No hagas esto y esto y esto y esto y esto, porque esto no me gusta. Entonces tú miras al judío para saber lo que le gusta al Eterno. Y aprendes de la vida de adoración del judío, cómo Hashem quiere ser adorado. ¿Verdad? Hashem nunca dijo que hay que hacer una asamblea santa el Yom Rishon, el día domingo. No dijo nunca eso. Hashem dijo, en el día de Shabbat tenéis que hacer una asamblea santa y reuniros delante de mí. Eso dijo el Eterno. Entonces, el Shabbat es el día especial cuando se tiene un encuentro con el Eterno. Y el Shabbat no viene de Sinaí, el Shabbat viene de la creación. Vamos a hablar del Shabbat durante esta semana.
paralelamente con las 6 prohibiciones en el pacto noágico, hay 6 prohibiciones: no blasfemar, no idolatrar, todo eso. Paralelamente hay cosas positivas. Vamos a hacer unas preguntas aquí hoy. Veo que algunos ya se están casando, pero como vamos a grabar, estamos grabando, no quiero salir de aquí esta noche sin hablar de estas cosas. Y si duermes un poco no pasa nada. Como tienes la grabación después, puedes recuperar. Tenemos aquí, vamos a hacerlo. A mí me gusta ponerlo en el nivel de importancia. La primera prohibición es no idolatrar. Esto es no idolatría. ¿Qué es lo contrario de idolatrar? ¿Qué? Lo contrario. Adoración, ¿no? Adorar. Entonces, paralelamente con todos estos mandamientos negativos, que son 6, hay un lado positivo. La Torah dice: apártate del mal y haz el bien. Muchas veces en las Escrituras encuentras esa palabra. Sur merá va'asetov. Apártate del mal y haz el bien. Entonces, no está prohibido hacer idolatría, pero ¿qué voy a hacer entonces? Una vida agradable delante del Eterno es no hacer. No, hay que hacer algo. Entonces, paralelamente con todas estas negativas hay un lado positivo. Tú puedes escribe el siguiente: no blasfemar. ¿Qué es lo contrario de no blasfemar? ¿Qué es blasfemar? Hablar contra Hashem, cosas feas y malas. Alabar. ¿Bien? Entonces, ¿qué? En lugar de blasfemar, ¿qué vas a hacer con tu lengua? Alabar. Si volvemos ahí a adorar, el pueblo de Israel recibió de Hashem el culto en el templo. El Eterno enseñó al pueblo judío cómo adorarle de forma agradable. Entonces, el no judío puede aprender del judío cómo adorar a Dios. Y ahí mi esposa quizás tendrá tiempo para enseñar a las hermanas cosas del Sidur. No sé si vais a entrar en eso. Bueno, quizás con el tiempo. De cómo el judío adora a su Dios, sirve a su Dios, día y noche, a través de las oraciones y las alabanzas. Y el no judío puede aprender de estos principios porque el Eterno ha enseñado al judío cómo hacer las cosas. ¿Qué es lo contrario de asesinar? No asesinar. ¿Qué es eso? Claro, yo no voy matando gente, pero ¿cuál es el lado positivo de ese mandamiento negativo? ¿Perdón? Dar vida, tener muchos hijos, ¿no? Hay más ahí. Amar, porque la raíz de asesinar es el odio. Muy bien. Amar y transmitir vida al prójimo implica, entre otras cosas, valorar y proteger la vida humana. Vamos a poner aquí amar, pon amar. Amar y dar vida. Implica mantener o crear fuentes de manutención para los que no logran sobrevivir por sí mismos. Aquí hay mucho que el pueblo Torah puede enseñar en cuanto al respeto al ser humano y la justicia en la sociedad. Amar al prójimo, ayudarle, no morir de hambre, proteger su vida, poner cercas de protección,
en las carreteras y muchas otras cosas, que es para proteger la vida que es santa. La vida humana es santa. El valor de cada ser humano es tan alto. Tú vales tanto como ser humano. Tienes un precio incalculable. Y he visto, y lamentablemente los españoles exportaron al mundo centroamericano y sudamericano una cultura de bajar el valor humano. El ser humano tiene, y en esas tierras no se valora la vida humana. Se conduce como locos en la carretera. Van sin licencia. Van sin luces por la noche. ¿Cómo es eso? Es una locura. ¿Cómo es posible? Digo, Señor del cielo, ¿cómo es posible que el valor del ser humano pueda ser rebajado tanto que no protegemos la vida humana? Oímos de un autobús. ¿Sabes que los autobuses cobran 1 quetzal por persona que entra en Guatemala? No sé si ustedes saben más que eso, pero nosotros vivimos así. 1 quetzal, que es muy poco dinero. El salario es muy bajo. Pero el conductor del autobús estaba haciendo una competición con otro conductor del autobús para llegar a la siguiente parada. Por unos quetzales, y viene uno de frente, y hubo un accidente, y vidas humanas se perdieron por unos quetzales. ¡Unos quetzales! ¿Cuánto vale la vida humana? El pueblo judío nos enseña a evaluar al ser humano. Tú vales tanto. Hay que proteger tu vida de todas formas. Puedes quebrantar todos los mandamientos, menos algunos pocos, para salvar la vida humana. La vida humana es la más sagrada que hay en este mundo. Bien, eso el pueblo judío puede enseñar. ¿Qué es lo contrario de adulterar? No adulterar. ¿Qué es lo contrario de no adulterar? ¿Perdón? Respeto, pero bueno, aquí también podríamos hablar de respeto, de no asesinar, ¿no? Aquí habla de fidelidad, ¿verdad? Construir una sociedad donde la familia constituya la estructura fundamental. Vamos a poner fidelidad en el matrimonio. El respeto y el amor entre los cónyuges se transmite a las siguientes generaciones como una forma de vida. También implica vivir según las reglas que rigen sobre la vida sexual para que no se produzcan daños ni al prójimo ni a uno mismo, donde el hombre aprende a dominar su bestia que hay dentro con temor y amor a Dios en lugar de ser un esclavo bajo sus instintos. No hurtar. ¿Qué es lo contrario de no hurtar? Respetar la propiedad privada. Si esto no es mío, no lo puedo coger. O agarrar, como dicen por ahí. Si no es mío, es que es de nadie. No es de nadie, es de alguien. Si no es mío, no lo voy a llevar. Mi madre me enseñó, empieza con una aguja y termina con una copa de plata. No sé si existe ese dicho por aquí. Tú quitas de una aguja, aunque quites una aguja que no es tuya, de alguien, ya empezaste en el camino del robo. Empiezas con eso y terminas con una copa de plata. Respetar la propiedad del prójimo, aunque sea su tiempo. No quitar nada que no sea tuyo. Compartir lo que sobra para los que sufren necesidades, para que puedan ser ayudados.
Lo contrario de comer miembros de un animal vivo, que vamos a poner muy largo eso. No comer animales vivos. Miembros de un animal vivo, está bien. Es tener un estilo de vida y edificar una sociedad que no cause daños innecesarios a los animales. No hacer sufrir a los animales. También implica que el que quiere vivir piadosamente tiene la posibilidad de aprender y comer una dieta que le acerque al Eterno y que se asemeja a la que comen los judíos. ¿Ya tenemos 6? Sí. Muchas gracias, hermano Héctor. Entonces, en lugar de pensar que todo es negativo, piensa, todo es positivo. Claro, yo no cometo idolatría, pero tengo que hacer algo en lugar de eso, ¿no? Tengo que aprender a adorar y servir al Dios vivo todo el tiempo de mi vida. Por eso dice, alabadle al Eterno todas las naciones. También la alabanza, ¿no? Adoración y alabanza. Vamos a seguir hablando en esta semana de estas cosas. Porque el pueblo judío puede enseñar a los no judíos cómo servir a Dios, cómo alabar a Dios. El judío usa instrumentos de música para alabar a Dios. En el templo había diferentes tipos de instrumentos. El Señor ordenó que se cantara ante Él con instrumentos. Es una ordenanza del cielo. Alabar al Eterno con... Mira el Salmo 150. Mira, vamos a buscar el Salmo 150. Mira, pocos textos has puesto ahí. Y no me quitaste la imagen. Pero no la cambiaste. Así que nadie se desvió de su atención, ¿verdad? Salmo 150. ¿Lo tienes ahí? Aleluya, en hebreo es aleluya, con el acento en la A final. Aleluya. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en su majestuoso firmamento, alabadle por sus hechos poderosos, alabadle según la excelencia de su grandeza, alabadle con sonido de trompeta, alabadle con arpa y lira, alabadle con pandero y danza, alabadle con instrumentos de cuerda y flauta, alabadle con címbalos sonoros, alabadle con címbalos resonantes, todo lo que respira alabe a Hashem, aleluya. Es un salmo de los muchos que hablan de que hay que alabar al Eterno con instrumentos. El único día cuando no alabamos al Eterno con instrumentos es el Shabbat. ¿Por qué el judío no usa instrumentos en Shabbat? Por la destrucción del templo. Y decimos, bueno, ¿cómo vamos a estar con instrumentos que se hacían en el templo, el Shabbat, con toda la orquesta ahí, los cantores y los instrumentos y todo eso, que no tenemos templo? Entonces, y por otros motivos también que, por ejemplo, el shofar no se puede tocar en Shabbat. Porque no se puede cargar un objeto en lugar público en Shabbat. El judío. Ahora no estoy hablando a los no judíos. Estoy enseñando cómo el judío guarda el Shabbat. Para el judío está prohibido pasar un objeto de un lugar público a un lugar privado en Shabbat. Y cargar cosas en un lugar público. Por ejemplo, yo no puedo cargar
mis llaves de mi casa y caminar 2 metros en la calle fuera de mi casa con las llaves en mi bolsillo. Estoy cargando. Y eso está prohibido para un judío. No puedo cargar nada en Shabbat. Y mucho menos un instrumento entonces. Un shofar. Por eso los sabios establecieron prohibido tocar shofar en Shabbat para que el pueblo no violara el mandamiento de no cargar en Shabbat. Y también hay otros motivos por los cuales no usamos instrumentos musicales en Shabbat. Pero el resto de la semana se alaba al Eterno con instrumentos. No en la sinagoga, no en las oraciones, eso también porque no tenemos templo, pero en otros lugares. Y cuando tengamos templo, tendremos otra vez muchos instrumentos de alabanza al Eterno. Bien, vamos a concluir con lo que estamos haciendo. ¿Cómo puede uno que quiere vivir piadosamente entre los pueblos hacer de manera práctica estas cosas que hemos estado diciendo? Adorar, alabar, servir al Eterno de mejor manera. ¿Cómo podrá servir al Eterno en los días comunes, en los días festivos, en Shabbat? ¿Cómo puede el no judío celebrar Shabbat, por ejemplo? Hay miles de reglas para un judío para el Shabbat. La pregunta es, ¿el no judío tiene que cumplir todas esas reglas para hacer el Shabbat igual que el judío? ¿O puede hacer parte de lo que hace el judío en Shabbat? ¿Cuánto hay que hacer, cuánto no hay que hacer? Esas son muchas preguntas que tenemos. Y llevamos años estudiando esto. Y no tengo todas las respuestas, pero algunas sí creo que tengo de parte del Eterno para ayudar a los no judíos a celebrar el Shabbat, a guardar parte de guardar el Shabbat y tener un día muy, muy agradable delante del Eterno y delante de los hombres. Y los otros días de la fiesta también. Lo que tienes que saber como no judío es que no estás obligado a guardar el Shabbat. Debes cesar de tu trabajo, de las actividades normales de la semana en Shabbat, pero guardar el Shabbat es algo muy, muy, muy fuerte. La palabra guardar es muy fuerte. Celebrar Shabbat, descansar en Shabbat, eso sí debe hacer el no judío, pero guardar el Shabbat como el judío no del todo, no debe hacerlo, porque no fue creado para eso. No hay problema que maneje algo en Shabbat si va a venir a la reunión, por ejemplo, pero si vas a ir de compras ya es otra cosa. Hay que saber que no hay obligación en cuanto a eso para el no judío, pero el no judío que quiere mantener un nivel de entrega superior sí está obligado, pero por su elección, no por constitución, no por reglas de Hashem, sino porque él mismo pone la regla. Yo me pongo la regla. Yo me comprometo a hacer esto o no hacer esto porque quiero agradar a Hashem con esto, quiero servir al Eterno. Es como decir, mañana voy a ayunar. Me pongo una regla. Prohibido para mí comer y beber mañana. Pero eso no es una obligación, no estoy obligado, pero me obligo a mí mismo, pongo una regla sobre mí mismo. Entonces, mañana yo no voy a comer ni beber y delante de Hashem me propongo ayunar. Ahora, si yo como al mediodía, ¿qué hago? Yo peco. Peco contra un compromiso que me hice a mí mismo y delante de Hashem de no comer. Y yo como al mediodía, estoy pecando. Pero yo no estaba obligado a ayunar, no, pero yo me puse la regla. Y como la quebranté, estoy pecando.
Ahora, si te pones una regla, guárdala y manténla. Entonces, cuidado de poner reglas. Si no estás obligado. Por eso dice el rey Salomón, si prometes algo delante de Hashem, sé cuidadoso en cumplirlo, porque es mejor no prometer, y no cumplir, es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Si tú prometes algo, tienes que ser fiel a tus compromisos. Bien, ¿cuántas de las reglas judías puede y se le permite asimilar el no judío en su diario vivir? Estas preguntas y otras son las que vamos a seguir tratando durante el resto de esta semana. No pierdas los otros días de enseñanza. Gracias por esta noche. Si hay preguntas, vamos a pasar a esas ahora. Sobre colinas en silencio, verdes olivos hay. En el valle el pastor descansa mientras la tarde cae. Shofar se escucha desde el templo, que el mundo venga a orar. En el valle el pastor descansa, nos rodea la paz, ciudad de oro, Jerusalén, llena de cobre, llena de luz. Cuando se eleva la alabanza, yo soy violín. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Hay pozos para los sedientos, refugio y pan habrá. Tu sol refleja el futuro para la humanidad. Montes que cuentan las historias, canciones por doquier. Tus muros encierran verdades de esta ciudad también. Ciudad de oro, Jerusalén, llena de cobre, llena de luz. Cuando se eleva la alabanza, yo soy violín. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Y más allá por el desierto, mirando el resplandor, iremos hacia el mar muerto, cerca de Jericó.
mi simple voz nunca ha logrado, pero hoy clamaré. Jerusalén, si te olvidare, mi diestra perderé. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, bendito seas tú, oh Dios, guardador de tu palabra, guardador de tu pueblo, guardador de tu ciudad, Jerusalén.